Hola Diego, esto es un no parar, ¿eh? Cada día nos sorprenden con un escándalo nuevo. ¿A ti qué te parece? Pues que tienes razón, o sea, cada día nos sorprende con un escándalo nuevo y, si cabe, más grave o más preocupante. Fíjate, del hundimiento de ayer del fiscal general en el Tribunal Supremo por la declaración de dos fiscales, hemos desembocado hoy en el Rigodón que bailan el presidente del gobierno y Puigdemont, el fugado catalán, al que precisamente hoy una periodista del canal Telecinco trataba de presidente. Menos mal que al menos no le ha tratado como el muy honorable presidente, en vez de referirse a él por su nombre propio o como el huido de la justicia. Pero en fin, yo, referente a Sánchez y a Puigdemont, creo dos cosas. La primera es que a ninguno les interesa romper la baraja, puesto que se necesitan mutuamente. Y por segunda consideración, las amenazas de Puigdemont sobre que si rompe las negociaciones, sobre que si ya va a hacer unas cosas que van a preocupar al PSOE, etcétera, son solo baladronadas. Y son baladronadas porque la permanencia de Sánchez en Moncloa le interesa a Puigdemont todavía más que a Sánchez. Y esto es porque nunca iba a encontrar el fugado catalán un presidente del gobierno que estuviera dispuesto a las concesiones que recibe de Sánchez, aunque estas concesiones en algunos casos se conviertan solo en promesas por los incumplimientos del presidente del gobierno. Pero en definitiva eso es una cuestión menor. Lo que le interesa a Puigdemont es estar en el candelero. Y mientras Sánchez esté en la Moncloa, él estará en el candelero. Así que hoy, como otros días, vemos que la corrupción sistémica del PSOE, que un magistrado tildó de corrupción, perdón, no de corrupción, de organización criminal, al referirse al PSOE, sigue desvelándose y poco a poco se va generando un cerco en la Moncloa y, y un aumento crítico en determinadas personas del propio Partido Socialista. Y esto ha sido posible gracias a la prensa libre, puesto que si no hubiera sido por ella, todavía los españoles estarían sujetos a una corrupción mayor, puesto que el grado de impunidad sería muchísimo más elevado. De todas maneras, esta corrupción sistémica, esta organización criminal, esta elevación de los casos de corrupción y de escándalo día a día en España, no quiere decir que Sánchez vaya a cambiar de estrategia. Es decir, no se le ve ningún deseo de rectificar y mucho menos de asumir la responsabilidad de su cargo. En vez de ello, sigue en una huida hacia adelante, colonizando y deshaciendo las instituciones del Estado que debían gozar de determinada autonomía e independencia, y en una deriva de desprestigio nacional, poniendo la imagen de nuestra nación bajo mínimos. Es decir, España en estos años de gobierno de Sánchez está sufriendo un deterioro en la imagen brutal. Y la imagen es la piedra angular necesaria para desarrollar cualquier política exterior. Finalmente, hay que hacer referencia a la situación valenciana. Vimos antes de la Dana el fracaso en la predicción
del gobierno de la nación sobre las consecuencias que podían producirse en la llegada de esta dana por determinadas imprevisiones que se habían tenido en referencia a las torrenteras por los que iba seguramente a discurrir. Después sufrimos su inacción y su incompetencia cuando la dana se estaba desarrollando y vimos cómo el gobierno soltaba sus recursos tarde y gota a gota. Y entonces, encima, con una frase para el recuerdo, aquella frase de Sánchez que decía: si necesitan algo, que lo pidan. Qué descaro y qué canallada. Y finalmente, hoy comprobamos cómo las ayudas que debían ya estar allí y ya haber sido el bálsamo para socorrer a esta gente, a estos compatriotas, a estos valencianos, no llega o llega mal. Y vimos hace pocos días al presidente del gobierno declarar que había solicitado los fondos de la Unión Europea para estas cosas y después se ha desvelado que no había pedido nada. Es decir, había vuelto a mentir. Parece como que el señor Sánchez y su gobierno están castigando a los valencianos por haber votado masivamente al PP para el gobierno de la autonomía. Y dicho esto, hay que decir que algún día se dará cuenta también el PP del error que han cometido no pidiéndole el cese al presidente autonómico, no porque fuera el mayor responsable, que el mayor responsable ha sido el presidente del gobierno Sánchez, sino por haber servido de cortafuegos precisamente a la responsabilidad de Sánchez. Bueno, pues hasta mañana. Mañana más.